Buenas, profe. Mi nombre es Alexandra Zúñiga y junto a mi compañera Isabela Benavides vamos a exponer los estados de resultados. Entonces, para lograr nuestro cometido, tenemos que empezar con definir qué son los mismos y para qué son útiles. Los estados de resultados son el informe que mide el éxito de las operaciones de la empresa durante un periodo determinado de tiempo. Estos son la acumulación, por así decirlo, como que recoge todas las transacciones que hubo en un determinado periodo contable, como lo son los ingresos, los gastos, las ganancias y las pérdidas. ¿Y para qué son útiles? El registro de todas estas operaciones contables permite determinar la rentabilidad, que hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener a partir de una inversión, el valor de la propia inversión y la solvencia, que se define como la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones y generar fondos para atender las condiciones preestablecidas con terceros, con acreedores. Finalmente, pues también es útil estos estados financieros porque proporciona a los inversores y acreedores información que les ayuda a predecir los montos, la oportunidad e incertidumbre de los flujos de efectivos futuros. Este punto en especial se va a ver reflejado y de pronto mejor explicado más adelante. Pues finalmente también los estados financieros son útiles, pues son determinantes para la toma de decisiones de inversión, pues de inversionistas y también pues cuando nos van a otorgar créditos como empresa. Bueno, como ya dijo mi compañera Alexandra, recordamos que todos estos estados de ingreso y los ingresos integrales lo que hacen es proveer información sobre todos los datos de los activos netos que ha acumulado la empresa y siempre es importante tomar en cuenta que esto se toma en cuenta dentro de un periodo de tiempo específico. Y entonces, a raíz de esto, los usuarios van a poder entender mejor la calidad de las ganancias de la compañía. Hay que comprender también que existen unos usos y limitaciones del estado de ingresos y lo principal es que la cuenta de resultados proporciona a los inversores y a los acreedores información que les va a ayudar a predecir las cantidades, digamos, en los momentos en los que vayan a realizar inversiones o incluso antes de realizarlas o cuando ya las hayan realizado. Este sería el uso principal. Y las limitaciones que podemos establecer es que en algunas ocasiones estos estados de ingresos no incluyen algunos artículos que pueden llegar a hacerle útil o a ayudarle a sacar provecho al crecimiento de la empresa. Además que las cifras de los ingresos se pueden ver afectadas según el método contable que se vaya a utilizar y también que las medidas de los ingresos están sujetas a estimaciones. Em, entonces, ¿qué funciones tiene principalmente los estados de resultados? La primera es evaluar el desempeño pasado de la empresa y esto es que a partir de el estudio de sus ingresos y gastos permite indicar cómo se desempeñó la empresa durante ese periodo contable y permite comparar su desempeño con otros competidores e incluso con sí misma cuando pues evalúa sus distintos estados de resultados pues de ejercicios pasados. La segunda función es que permite proporcionar una base para predecir el desempeño futuro y esto es puesto que la información sobre el desempeño pasado ayuda a determinar tendencias importantes que si continúan brindan información sobre el rendimiento futuro. Y esto es básicamente que si nosotros vivimos que a partir de, o sea, en un periodo contable con este número de ingresos, con este número de gastos, con este número de operaciones contables, me permitió tener este resultado. Entonces, este estado de resultado. Entonces, yo como empresa, a partir de ahí, puedo ver qué hacer, qué no hacer, qué debería mejorar, qué debería incrementar, qué debería disminuir
para hacer predicciones, obviamente, porque esto no es certero, esto es a base de suposiciones. Y a base de suposiciones, pues, cómo yo puedo mejorar el flujo de efectivo y, pues, en general, la utilidad de la empresa. Finalmente, la tercera función es que ayuda a evaluar el riesgo o la incertidumbre de lograr flujos de efectivo futuros. Y esto es que la información sobre varios componentes de los ingresos, varios componentes de los estados de resultados, que son los ingresos, los gastos, las ganancias y las pérdidas, pues se van a relacionar entre sí y a partir de esto, pues nos van a arrojar un flujo de efectivo determinado. Y en resumen, los estados de resultado ayudan a los usuarios a evaluar el rendimiento anterior, o sea, del periodo contable del que se hizo, y también a proporcionar información sobre la probabilidad de lograr un nivel particular de flujos de efectivos en el futuro. ¿Qué puede afectar a los estados de resultado? Hasta ahora, pues nuestra discusión ha resaltado la importancia de la información en los estados de resultado, ya que estas permiten tomar decisiones pues, fundamentales para la inversión y crédito, incluida la evaluación de la empresa y la de sus gerentes. Sin embargo, muchos reguladores han expresado su preocupación de que las motivaciones para cumplir los objetos de ganancias pueden anular las buenas prácticas comerciales. ¿Y esto cómo sería? Eso sería básicamente mediante la gestión de ganancias, que uno de los ejemplos puede ser cuando una empresa determina unas determinadas reservas, pues obviamente estas tienen que tener un objetivo según la ley. Entonces, lo que hacen estas empresas es que reducen esas reservas que ya tienen un propósito determinado y la utilizan para incrementar los ingresos aportados en el futuro. Entonces, pues ahí obviamente está afectando negativamente la calidad de las ganancias, puesto que distorsiona la información de una manera que sea menos útil predecir ganancias y flujos de efectivo futuros, ya que como ese aumento que hubo en las ganancias y flujo de efectivo no fue por las operaciones contables que hubieron en ese periodo contable, sino que fue fruto a partir pues, de la manipulación equívoca de las reservas. Entonces, pues ahí obviamente no nos dan ni siquiera una información confiable y relevante que uno pueda utilizar para hacer predicciones, puesto que está distorsionada por eventos irregulares. Los elementos del estado de resultado son básicamente dos. Los principales son los ingresos y los gastos. Los ingresos, como ya lo hemos definido en clase, son los incrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable en forma de flujos o mejoras de activos o disminuciones de pasivos que dan lugar a aumentos en el patrimonio. Dentro de esta definición de ingresos vamos a incluir también las ganancias. Y estas ganancias se representan como que surgen de manera ordinaria o que surgen de actividades ordinarias de la empresa. Y estas pueden ser como la venta de activos a largo plazo o ganancias no realizadas en operaciones valores. Por otro lado, los gastos son disminuciones de los beneficios económicos durante el periodo contable en forma de flujos o agotamiento de activos o incursiones de pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Y estos pues van a ser distintos a los relacionados con las distribuciones de los accionistas. En la definición de los gastos también vamos a incluir las pérdidas. Los gastos en general pues surgen de las actividades ordinarias de una empresa y pues toman muchas formas, como lo puede ser el costo de bienes vendidos, depreciación, alquiler, sueldos y salarios o incluso impuestos. Por otro lado, la pérdida representa otros
otros que pueden o no surgir en las actividades de la empresa. Estas pérdidas incluyen pérdidas por gastos de reestructuración, pérdidas relacionadas con venta de activos a largo plazo o incluso pérdidas no relacionadas en valores negociables. De igual manera, una vez mencionado como sus elementos principales de los estados de resultado, vamos a ver que también se encuentran componentes intermedios en los cuales son la sección de ventas o ingresos, sección de costos de bienes vendidos, gastos de venta, gastos administrativos o generales, otros ingresos y gastos, costos de financiamiento, impuestos sobre renta y operaciones discontinuadas. Estos pueden o no aparecer en estos estados de resultado. A esto me refiero de que de pronto no es tan relevante como lo que buscan los accionistas y los que otorgan créditos, como lo son los ingresos y gastos, que sería como un resumen de toda esta actividad contable. Los estados de resultados condensados, básicamente en algunos casos un estado de resultado no puede presentar todos los gastos deseados en detalle. Y para resolver este problema, una empresa incluye solo los totales de componentes de los estados de resultado. Y pues también hacen cronogramas suplementarios para apoyar los totales. ¿Cómo se debería presentar correctamente los estados financieros? Eh, pues por un lado tenemos que una empresa pues obviamente desea presentar una declaración simple y resumida para que los lectores puedan descubrir fácilmente factores importantes, pero por otro lado también quieren divulgar los resultados de todas y la totalidad de las actividades y para proporcionar pues un informe más esquemático. Sin embargo, pues no hay como un procedimiento específico, sino que va a variar y va a depender de la empresa. Y es por esto que se pone mucho énfasis en que se debe evitar poner o usar información promocional. Y esto es que porque como, claro, no hay un procedimiento específico de cómo hacerlo, sino que va a variar de cada empresa, entonces pues obviamente las empresas colocarían lo más atractivo en sus estados financieros y pues no pues la realidad. Entonces, pues como resumen de esto, aunque no existe una manera determinada y correcta para presentar unos estados financieros, sí es importante que a toda costa eso, el hecho de que no esté expresamente reglamentado, no es el hecho también que de paso para que podamos presentar información promocional. Información que sabemos que le van a interesar a los accionistas. Y pues omitimos otros aspectos relevantes de la realidad que de pronto no son tan atractivos. Otros informes que se encuentran en los en los estados de resultado son el beneficio bruto, que la ganancia bruta se calcula deduciendo el costo de los bienes vendidos y de las ventas netas. La divulgación de las ventas netas es útil porque informa a los ingresos por ventas regulares como un artículo separado. Acá pues hace la distinción entre artículos regulares y no regulares y revela ingresos inusuales o incidentales en otros ingresos pues por el otro lado. Como resultado, los analistas pueden comprender y evaluar más fácilmente las tendencias de los ingresos de las operaciones continuas. Eso se ve de pronto mejor explicado con el ejemplo de las reservas, que por ejemplo la reserva sería algo inusual. Y mientras que la no utilización de la reserva y solamente contar con las operaciones contables del periodo, pues sería lo usual. Del mismo modo, el informe de la ganancia bruta proporciona un número útil para evaluar desempeño y predicción de ganancias futuras.
Los ingresos de operaciones son aquellos que se logran deduciendo de las ventas y de los gastos de administración, así como otros gastos e ingresos de utilidad bruta. Los ingresos de las operaciones destacan los elementos que afectan las actividades comerciales habituales y como tal es una métrica que los analistas suelen utilizar para ayudar a predecir la cantidad, el momento y la incertidumbre de los flujos de cajas futuros. Finalmente, la clasificación de gastos, que son donde las empresas deben presentar un análisis de los gastos clasificados por su naturaleza, como lo son el costo de los materiales utilizados, la mano de obra directa incurrida, los gastos de envío, los gastos de publicidad, los beneficios de los empleados, las ganancias de depreciación y los gastos de amortización o de acuerdo a su función, como es el costo de los bienes vendidos, el gasto de venta y los gastos de administración. Sin embargo, el método de función de gasto se considera más relevante porque este método logra identificar los principales impulsores de costos de la empresa y por tanto ayuda a los usuarios a evaluar estas cantidades más apropiadamente de acuerdo a los ingresos generados. Em, Bueno, entonces mi compañera Alexandra ya ha explicado más o menos las pautas que el libro nos ha enseñado. Entonces yo voy a centrarme más en lo relacionado con los 9 objetivos que nos plantean o nos proponen de aprendizaje sobre los ingresos integrales acumulados y también sobre la acumulación de impuestos. Bueno, entonces, como tal, el interés que ya habíamos establecido en este punto para conclusión es que estos ingresos ayudan a la estimación de información que va a ser útil a la hora de inversiones y de negocios junto con la compañía. Lexa. 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 No. Bueno, entonces nos vamos a centrar ahora en la preparación de una declaración de ingresos. Entonces, la empresa lo que hace es determinar los ingresos netos y los deduce a través de los gastos de ingresos. Además, también hace una clasificación de ingresos y gastos para así poder realizar una información o un compendio de datos que expliquen los subtotales útiles dentro de la cuenta de resultados. Estos subtotales son el beneficio bruto, los ingresos de las operaciones, los ingresos antes de impuestos y los ingresos netos. Entonces, ahora bien, la asignación de impuestos dentro del periodo de referencia lo que hace es ayudar a los usuarios de los estados financieros a entender mejor el impacto de los impuestos sobre la renta en los diversos componentes de los ingresos netos.
Un ejemplo podría ser los lectores de los estados financieros van a ayudar a la comprensión de la relación del gasto del impuesto sobre la renta y esto va a ser conocido o determinado como el ingreso de las operaciones continuas. Este enfoque lo que va a hacer es que va a ayudar a los usuarios a poder predecir mejor la cantidad, el momento y, digamos, la incertidumbre de los efectos que pueda conllevar el futuro flujo de efectivo. Además de esto, las empresas lo que hacen es informar sobre las operaciones discontinuadas en el estado de resultados netos de impuestos. Entonces, la asignación de impuestos en esta posición se va a conocer como asignación de impuestos dentro de un periodo estimado. Por eso se tiene como regla general. Y lo que hace es relacionar el gasto del impuesto sobre la renta, que a veces también puede ser denominado como la provisión del impuesto sobre la renta, del ejercicio fiscal a cada partida específica que pueda dar lugar a la disposición sobre este impuesto. Entonces, lo que hace en sí la asignación de impuestos dentro de un periodo específico es que va a ayudar a los usuarios de los estados financieros a comprender mejor el impacto de los impuestos sobre la renta. Este enfoque va a ayudar a los usuarios en múltiples facetas y además de esto, la asignación de impuestos dentro del periodo de referencia va a desalentar a los lectores de los estados de cuenta a utilizar medidas de rendimiento antes impuestos cuando haya evaluado los resultados financieros si saben que esto le va a llevar como alguna consecuencia negativa. Entonces se puede decir que lo que que se reconoce aquí básicamente que el gasto del impuesto sobre la renta es un costo. Las empresas lo que hacen es utilizar la asignación de impuestos intraperiódicos en las cuentas de resultados para los ingresos de operaciones continuas y las operaciones interrumpidas. El concepto general siempre va a ser que el impuesto tiene que seguir a la renta y para calcular el gasto del impuesto se va a atribuir a ingresos de operaciones continuas y así la compañía va a encontrar el gasto del impuesto sobre la renta relacionándolo tanto con el ingreso como con las transacciones de los gastos. Además de esto, es importante establecer que la preparación de la declaración de ganancias retenidas significa que básicamente el estado de resultados de la retención va a poder relevar los ingresos, las pérdidas, los ingresos netos, los dividendos, los ajustes debidos a cambios en la contabilidad, también las correcciones de errores y las restricciones de las ganancias retenidas. Y es importante también que se informe, que la compañía pueda informar a nivel global sus ingresos. Lo que hacen las empresas entonces es que van a poder informar los componentes de otros ingresos dentro de dos maneras. La primera es una combinada entre el estado del resultado global o en un formato de estado y la segunda es haciendo uso de un segundo estado que es conocido también como formato de dos declaraciones. Muchas gracias.